Bienvenidos y bienvenidas a esta última emisión del año 2024 de su programa EduTalk. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial nuevamente. Se trata del profesor Sixto Gavín, secretario de Cultura de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Con él estaremos revisando qué nivel de cumplimiento ha logrado la educación dominicana con los factores ligados a la calidad de la educación. Bienvenido, Sixto. Saludos, estimado Juan. Saludo al país, a la comunidad educativa y al magisterio dominicano. Un placer estar acá. El placer es nuestro en EduTalk con tenerte aquí presente. Tú eres una persona muy involucrada en el día a día de la escuela. Has sido un dirigente de la clase docente por varias décadas y dentro de las elecciones de la ADP recientes fuiste precisamente el tercer candidato más votado. Pero nos interesa en esta ocasión revisar contigo, que conoces el día a día de la escuela, que estás en los pueblos, en las ciudades, dando seguimiento al acontecer educativo, tu opinión general sobre la crisis que actualmente atraviesa la educación pública y en particular nos gustaría revisar uno por uno contigo los factores ligados a la calidad de la educación que son referidos precisamente en el artículo 59 de la Ley General de Educación de la República Dominicana. Así que vamos a iniciar de inmediato, Sixto. Cuando vemos el artículo 59 de la Ley General de Educación en nuestro país, este establece que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. Y el primero es el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Sixto, en términos generales, ¿qué es lo que explica que hoy en pruebas nacionales, en pruebas diagnósticas y en pruebas internacionales tengamos tan bajos resultados de aprendizaje en la educación pública? Bueno, tal y como señalas, si vemos los indicadores de los programas en la educación primaria y de todas las políticas y acciones que ha implementado el Ministerio de Educación, nos encontramos con que no hemos aumentado, no hemos avanzado, no hemos progresado en términos del impacto en los aprendizajes en nuestros estudiantes, debido a que la gestión ha estado centrada primero en una visión unilateral de lo que es el aprendizaje en nuestros estudiantes, obviando el contexto, obviando todas las variables, y además no se valora la educación, ni se administra, ni se gerencia como una ciencia. Cuando tú dices una visión unilateral, ¿te refieres a que solo prima la visión de los profesores o la visión de los estudiantes? ¿La visión de quién es que está primando entonces? La visión de la gestión que ha encabezado el ministro Ángel Hernández, que como él mismo lo estableció desde que asumió dicha función, pues centra el aprendizaje en el aula únicamente, en lo que ocurre en el aula, en ese pequeño espacio, y lo individualiza hacia el maestro y la maestra o hacia el estudiante. Sin embargo, a todo es integral, que hay que ver el impacto en los aprendizajes. Hay que verlo de manera integral. ¿Y por qué? Porque en la educación, y aquí en la sociedad dominicana, se acostumbra a hacer análisis muy reduccionistas y no abordar la educación como una ciencia. Lo primero que debemos ver es qué se enseña. ¿Qué se enseña? El currículum, los contenidos, cómo se enseña. Es el otro factor que tiene que ver con lo metodológico, que tiene que ver con la formación docente. ¿Tiene el Ministerio de Educación una política de formación docente continua? No la tiene. Incluso ha sido desvirtuada la función del INAFOCAN y ha sido desvirtuada la función de las instituciones que deben estar dedicadas a ello. Entonces, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Dónde se enseña? El contexto. Que es el factor que más incide y que más afecta a la escuela y a la educación. El contexto. ¿En qué tipo de sociedad? ¿En qué contexto sociocultural,
político, en qué contexto, cómo se encuentran las comunidades, cómo está la familia, los medios de comunicación que juegan hoy un papel fundamental de cara a lo que se difunde y lo que la gente regularmente ve. Entonces, para analizar el fenómeno educativo de manera integral y los aprendizajes también, necesariamente hay que ver qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, ahora quién enseña, que es el maestro. ¿Es el maestro el único que enseña? ¿En cuáles condiciones? ¿En cuáles condiciones es el maestro el único que enseña? Entonces, ¿qué enseña la gestión? La gestión enseña todo lo contrario a lo que establece precisamente el propio currículum del enfoque sociocultural, del enfoque constructivista. Entonces no es solo el maestro que enseña la propia sociedad. La sociedad es una gran escuela. En ese sentido, Sixto, cuando tú hablas de esa falta de coherencia, precisamente el segundo factor que establece la Ley General de Educación como uno de ellos ligado a la calidad educativa dice lo siguiente: el grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. ¿Crees tú que hay un grado de coherencia entre los objetivos de la educación dominicana y las estrategias que se están tomando actualmente para alcanzar mejores resultados de aprendizaje? No existe esa coherencia. Hay incluso un divorcio entre lo que ocurre en la escuela, a los que aspiran nuestros estudiantes, los que aspiran las familias y la política de formación de las universidades y los criterios de ingresos para entrar al sistema educativo. Y en los programas definidos teóricamente por el Ministerio de Educación no hay coherencia, no hay correlación con lo que es la realidad que vive la escuela, porque son planes regularmente elaborados por técnicos, burócratas en aires acondicionados. Me refiero... El aire acondicionado es bueno, no lo vayas a decir por eso. No me refiero a los técnicos de los distritos, de las regionales, sino a los que contratan, tanto nacionales como internacionales, que realmente lo que hacen es que producen de acuerdo a sus intereses y a los intereses que procura la gestión. Por lo tanto, no existe esa correlación y esa coherencia con lo que espera el estudiante y a lo que él aspira en términos de lograr sintonizar, coherenciar lo que se define en la parte teórica y en el aterrizaje en la propia escuela. Has dicho dos cosas muy importantes. La primera es la falta de coherencia, tal y como establece la ley, y evidentemente que a falta de coherencia no hay mejores resultados de aprendizaje. Y la falta de coherencia está relacionada también con los grandes niveles, primero de improvisación, también la falta de institucionalidad. Aquí no hay continuidad de la política. Bueno, ahí vamos a entrar ahí porque ese sería el tercer factor según la ley. Pero antes de entrar en este, vamos a tomar un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Hace años, Sixto, yo recuerdo, porque me tocó ser evaluador de una de las estrategias más amplias que se hizo en este país para mejorar el aprendizaje de lenguaje y matemáticas en el nivel primario. Actualmente continúa siendo en nuestro país un gran reto la alfabetización, la lectoescritura y la competencia lógico-matemática en el primer ciclo del nivel primario. El Estado, en los pasados 4 años, tomando ese ejemplo que tú has hecho, lo que ha decidido es desarrollar lo que se conoce como un programa de aprendizaje con base. Pero cuando usted ve los objetivos de este programa, ¿en qué consiste como estrategia? Obviamente al final no tenemos los resultados esperados y nuestros niños continúan con las mismas falencias a pesar del gasto enorme que se hace en estos programas. ¿Por qué? Porque realmente, tal y como tú has dicho, ese programa no es el producto de un diagnóstico, de un estudio, de un análisis de la realidad dominicana, sino una copia de programas hechos en el extranjero. Bueno, pues el tercer factor que establece la ley es el nivel de eficiencia
de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. En términos de gestión y administración del sistema, desde el Ministerio de Educación, las regionales educativas, los distritos educativos, ¿qué nivel de eficiencia tiene actualmente el Ministerio de Educación en su operación día a día? Lo que hay es, y hay que decirlo con toda responsabilidad, una incompetencia cuasi generalizada, tanto en los niveles de medios como de los niveles medios la integran las regionales y los distritos, como también en la propia, al más alto nivel del Ministerio. Entonces, más que eficiencia, es ineficiencia. Por eso ha fracasado la gestión, porque es ineficiencia, es realmente falta de acompañamiento, falta de seguimiento, falta de real supervisión, y pues realmente no hay lo que hay es una deficiencia, una incompetencia. Pero tú hablas de procesos administrativos, por ejemplo, y recientemente el ministro ha dicho que precisamente los centros educativos que reciben los fondos descentralizados para su operación día a día han dejado de ejecutar más del 80% de estos. Estamos hablando de más de 5.000 millones. ¿Cómo es que una gestión administrativa puede funcionar dejando de ejecutar el 80%? Lo que le sucede al ministro Ángel Hernández y su equipo es que pareciera como si no fuesen funcionarios que están para ejecutar y para resolver esas situaciones y para facilitar que el proceso de administración de los fondos descentralizados que llegan a los centros sea realmente, no sea la burocracia inservible que tiene, y además que no lo desvíen. Porque hasta el mes de abril, ¿cuál fue el grito de todos los directores a nivel nacional? Que no habían recibido la cantidad de recursos porque hubo un atraso importante en su erogación. Entonces, eso es injustificable. Bueno, el ministro culpó en ese momento a los directores. A los directores de centros, y los directores de centros, igual que los docentes, son la parte, son una víctima de ese proceso, de ese fracaso de la gestión del ministro Ángel Hernández, que no solo se refiere al tema de los fondos. Si tú revisas qué ocurre con el acompañamiento y la supervisión o la orientación del propio nivel del ministerio con los técnicos del propio MINER, los técnicos están prácticamente abandonados, que no sea la carga que tienen, al igual que los docentes, de la improvisación y de la permanente ineficiencia de la gestión del ministerio. Bueno, entonces, la semana pasada tuvimos aquí al vicepresidente, de AMPROTEC, que es el gremio que aglomera a los técnicos, y decía lo mismo que tú. Claro, que ni siquiera reciben los fondos para poder desplazarse a las escuelas públicas a ejercer la función de supervisión y control de la calidad educativa. Así es, ni lo reciben las escuelas, y cuando lo reciben es de manera atrasada, y además ¿qué ocurre con los procesos burocráticos que impone el ministerio hasta para una dirección poder adquirir o invertir en una obra menor en una escuela, y el director termina cansándose? Pero recordemos, los directores que tuvieron que asumir por los atrasos del MINER para poder cumplir con sus centros educativos, incluso endeudarse para poder cumplir con procesos ya acordados con suplidores ante el cumplimiento del MINER. Por eso yo voy más lejos, y me parece que hay que plantear, y propongo formalmente, que la dirección de un centro tiene que estar centrada en los aspectos de la gerencia técnico, docente y pedagógica, técnico-pedagógica del centro educativo, y que el ministerio tiene que habilitar un área que realmente funcione, pero destinada con un personal contable que pueda realmente dedicarse a ese proceso administrativo, hasta de facturas. El director está en la escuela y de ahí tiene que salir hasta para buscar las 3 facturas a una ferretería, para poder comprar unos materiales que el ministerio no suple, en realidad, de manera que en realidad se supone que todos los centros educativos deben tener un contador,
un administrador y un director. Pero el ministerio no los nombra. Ese es el tema, que aquí siempre como no nombra los docentes necesarios, como no nombra el personal administrativo necesario, el personal de apoyo. Por eso tenemos una gran cantidad de centros sin personal de apoyo, sin conserjería, sin personal de seguridad, sin docentes necesarios. Aquí se le ha ocurrido de repente ahora instalar pasímetros en las escuelas, olvidándose que más del 50% de las escuelas públicas ni siquiera tienen policía escolar ni guardián escolar. Es más una lógica de negocio y privatización de servicios asociados a la escuela lo que se evidencia. Pero entonces, volviendo ¿qué pasa con estos funcionarios, Juan? Que de este equipo del ministerio, así como ocurrió con las declaraciones que dio el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad, Óscar Amargós, y el ministro, que de manera descarada ellos hablan hacia la sociedad dominicana y hacia la comunidad educativa de manera irresponsable, cuando son ellos los llamados a ejecutar, los que tienen la obligación de ejecutar las políticas educativas apropiadas que permita mejorar, superar este lastre, esta tragedia que ellos mismos han causado a la sociedad dominicana. Lo que pasa es que ellos cuestionan, en términos de la educación preuniversitaria. Por ejemplo, ellos cuestionan la subejecución de los centros educativos de más de 5.000 millones. Y la subejecución ahí es donde vamos, de la propia gestión del ministro, de más de 22.000 millones de pesos. Y este año, eso fue el año pasado, sí, este año se proyecta superior a los 14.000 millones de pesos la subejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación. O sea que obviamente los procesos administrativos y de gestión global del sistema no están funcionando de manera eficiente. Yo siempre he dicho que cuando la cabeza no anda bien, el cuerpo tampoco lo andará. Sixto, el próximo aspecto de los parámetros determinantes de la educación tiene que ver con la inversión de recursos, su racionalidad, su adecuación, que garanticen la puesta en marcha de la acción educativa. Te pregunto, ¿cuán racional y adecuado ha sido el gasto del 4% para la educación en estos 2 últimos años? No ha sido ni racional ni adecuado. ¿Podrías darme algún ejemplo? Los recursos no aterrizan en la escuela donde tienen que aterrizar. ¿Y dónde se van? Han sido destinados a contratos. Cuando contratan, por ejemplo, al PNUD, cuando contratan, por ejemplo, a UNICEF, cuando contratan, por ejemplo, empresas que dicen que hablan de educación y que opinan y que forman parte del Consejo Nacional de Educación, que pienso que hay que cambiarle el nombre y llamarle Consejo Empresarial de la Educación, porque la mayoría que compone el Consejo no son miembros de la comunidad educativa, y también entonces tienen contratos millonarios. Pero cuando tú tienes una inversión mayor en la política o la acción de transporte escolar por encima de la política de inversión en construcción de aulas, teniendo un déficit todavía de alrededor de 10.000 aulas en el país. O sea, implica la irracionalidad y el destinar los recursos públicos de la educación a intereses particulares y privados. ¿Qué ha ocurrido con la inversión en las universidades? ¿Qué ocurrió con los libros de texto? ¿Qué pasó con el programa de inducción? Bueno. ¿Cuánto se invirtió? Miles de millones de pesos en un programa de inducción que lo distorsionaron porque lo convirtieron en un diplomado. Una inducción debe ser centrada en el aula y realmente no fue así. Por lo tanto, la mayoría de los recursos se están destinando a eso. Al negocio, a lo privado. Y lo extraño de eso no aterriza en la escuela. Y es importante, Juan, que la sociedad dominicana le preste atención a esta parte, porque es que el pueblo dominicano luchó junto a la ADP por el 4%. Entonces, logrado el financiamiento y que se cumpliera el artículo 197 de la Ley de Educación 6697, para ese financiamiento, la sociedad dominicana debe vigilar su administración y pues exigir y demandar junto a nosotros transparencia, procesos de licitación de acuerdo a la ley, y no que se maneje el presupuesto como lo ha estado manejando de manera medalaganaria el actual equipo
que encabeza Ángel Hernández, que hasta viola la ley de compras y contrataciones, que lo violenta todo en asumir programas que al final no impactan en la calidad de la educación y en los aprendizajes. Lo preocupante de esto es que cuando tú revisas la cantidad de dinero que se ha invertido y también, insisto, los resultados educativos de hoy, hay una disonancia enorme. A pesar de la subejecución presupuestaria, son más de 250,000 millones que se gastaron el año pasado en este 4%. Y esa disonancia se produce por la gestión, porque hay gente que dice, escuché a alguien decir, no, que el 4% hay que quitarlo, y eso es lo que están procurando, porque a veces administran también mal, procurando también atribuirlo entonces el fracaso a la inversión como tal, y eso no es así. Es la gestión, es la política educativa que ha fracasado. Es todo lo contrario. Deberíamos asumir el 6 y el 7% como lo establece la UNESCO y como está planteado en el programa, en la agenda, la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030 plantea que debe aumentar de manera paulatina la inversión en la educación. Y eso es lo correcto, porque no es el 4% en sí, no. Es quien administra la gestión educativa, es quien la dirige, es si son docentes, es si forman parte, es si son de la parte únicamente privada y empresarial, y además es valorar si creen en la educación pública. Y la gestión actual del Ministerio de Educación no cree en la educación pública, como no lo creyeron gestiones anteriores, pero ahora ha sido profundizado esa visión de privatizarlo todo y despojar al pueblo dominicano de la escuela, de la educación pública. De ese derecho incluso universal y constitucional. De ese derecho universal constitucional, que es el Estado, según el artículo 63 de la Constitución de la República, que está llamado a garantizar ese derecho. Bueno, entonces, como yo veo en esa propuesta de fusión del MESIT y el MINERT, ahora que mencionas eso, aquí estamos entrando ya en una lógica privatizadora de lo que es un derecho, que es la educación. Pero vamos a continuar. Porque es una ola de contrarreformas. Es así. Vamos a continuar con los parámetros determinantes de la calidad según lo establece la Ley General de Educación. El siguiente tiene que ver con el peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativa. ¿Cuán coherentes son las decisiones del Ministerio de Educación con lo que evidencian las investigaciones educativas que se han presentado en nuestro país, en tu opinión? No se corresponde con una acción de investigación, centrada en el enfoque sociocultural del currículum. No estamos investigando. Y lo que se investiga, en mi opinión, no se le hace caso. Y la innovación y la tecnología, no, eso se deja a un lado. Lo que se investiga y los resultados. ¿Pero qué pasa con la investigación y la tecnología? Cuando alrededor del 70% de los centros educativos del país no cuenta con laboratorios de informática realmente ni con los equipos ya. Con los equipos, ni docentes, ni estudiantes. Un aula que no garantiza las condiciones apropiadas para adaptarla a la innovación, ahí vamos a entrar en otro y a la factor tecnología. Ya. Pero yo quisiera discutir un poquito más contigo. ¿Qué es lo que impide, en tu opinión, que las autoridades educativas hagan caso a los hallazgos de la investigación? Por ejemplo, usted encuentra investigaciones sobre el nivel inicial y el poco grado de desarrollo que el país alcanza en el nivel inicial. Y usted tiene todo tipo de hallazgo. Investigaciones sobre la cobertura, investigaciones sobre los demás niveles, los propios estudios que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores. Hablemos del inicio, sí, sobre el nivel inicial. Sí. La investigación educativa, y ellos lo saben, te hablan de la importancia de sentar una buena base. Sin embargo, las escuelas públicas dominicanas, según lo evidencian las investigaciones, ni siquiera tienen ayudantes de docentes auxiliares en el nivel inicial. Y ni siquiera se ha cumplido con lo que establece el propio pacto educativo de este nivel, que incluye los ayudantes, incluye las aulas que debieron hace tiempo ser construidas de manera adecuada para el nivel inicial, los insumos y materiales que tienen que ver con la parte de
muy especializada que tiene que contar el docente, el aula y el centro educativo, y con todo eso se ha incumplido, haciendo caso omiso, dejando a un lado precisamente esos hallazgos, esos resultados de la investigación que se ha hecho, y también incumpliendo, porque hace tiempo que debimos haber iniciar desde los 3 años en toda la escuela pública del país, y no se ha podido cumplir con eso tampoco. Bueno, por lo menos los CAIPIs, pero sí, los CAIPI, pero sí, los CAIPI, pero eso no es suficiente. Claro que no. Déjame explicarte algo. Todavía seguimos entrando a los 5 años en la escuela pública del país. Bueno, tú ves. Hay un tema acá con el déficit de aulas que tú mencionabas, sí, y yo lo he dicho ya varias veces. Cuando revisas las estadísticas de nuestro país, tú tienes ya hoy a más de 1 millón de niños entre 1 y 5 años en la población. Sí. Ni siquiera el 40% de esos niños tiene acceso a la escuela. O sea que hay cientos de miles de niños que no pueden entrar al nivel inicial simplemente porque no hay una oferta pública. Y ni siquiera el sector privado da abasto para esa cantidad. Por eso, la cobertura en el nivel inicial hoy es inferior a la de hace 5 años. Pero mi punto en ese sentido es que, obviamente, por lo que me dices, no se le hace caso a la investigación ni a sus hallazgos a la hora de tomar decisiones sobre estrategias y políticas educativas. Continuamos con el próximo factor. Tú que eres secretario de Cultura en la ADP, aquí te dice que un factor determinante es las características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales del alumno. Te pregunto, ¿está diseñado el sistema educativo dominicano para responder efectivamente a las características socioeconómicas, sociales y afectivas de los niños dominicanos? No, no está diseñado para eso ni está funcionando en ese sentido. Por ejemplo, la escuela está enclavada en una sociedad, no está en la luna, está en una sociedad. Y el niño viene de una familia. Bueno, en una sociedad como la que nosotros tenemos, con un 25% de los ninis que ni trabajan ni estudian, con un alto porcentaje de familias monoparentales, con un alto porcentaje, una sociedad que ha ido en una serie de aspectos degradándose, precisamente porque desde el Estado y desde lo privado también, en términos del poder, se ha venido pues buscando que la sociedad dominicana no se desarrolle de manera integral. Las políticas económicas que hablan de crecimiento, y ciertamente lo hay, pero no hay desarrollo, porque no impactan estas políticas en la distribución de las riquezas. Entonces, debido a eso, tú tienes familias muy pobres, tú tienes estudiantes con situaciones afectivas muy puntuales, que vive con la abuela, que vive con la madre soltera. Pero tenemos política para responder a eso. No hay una política del Ministerio de Educación más allá de los equipos de orientación y psicología que existen en las escuelas y que también no son bien acompañados y prácticamente están solos, desarmados en términos de las herramientas que requieren, porque el Ministerio de Educación no acompaña a las familias. Los maestros hacen un gran esfuerzo, los maestros y las maestras, y los equipos de gestión y de orientación y psicología. He visto docentes que se trasladan a los hogares, que buscan, que promueven hasta en guaguas anunciadoras y en medios de comunicación que la gente lleve el muchacho a la escuela. Sin embargo, el Estado no los acompaña, el ministerio no los acompaña, y no hay una política efectiva que vincule la parte de la política educativa con esa situación de la familia y sobre todo el contexto sociocultural, que es el que más incide de manera muy directa en todo lo que ocurre en la escuela. Si en el barrio hay violencia, en la escuela habrá violencia. O sea, no es de la escuela que sale la violencia. No, si en el sector hay una situación que está relacionada con cualquier realidad socioeconómica difícil, la pobreza, todo incide en la escuela.
porque la escuela es la sociedad, no es la escuela que produce la violencia. Realmente son las políticas que producen la violencia y que producen la exclusión, la pobreza, y entonces nuestros docentes y nuestros equipos directivos en los centros educativos reciben y tienen que cargar con todo ello, y lo hacen sin el acompañamiento efectivo del Ministerio de Educación y de Se han olvidado de John Dewey, que decía que el sistema educativo está para educar para la vida, no para la escuela. Educar para la vida. Entonces, aquí seguimos como queriendo centrar todo el problema en el aula y en la escuela. Bueno, así es. El siguiente aspecto o parámetro que refiere la ley como uno de los más importantes en la calidad educativa está en lo referente a las características personales y profesionales de los docentes, su calidad de vida y las facilidades de las que dispongan. Entonces, ¿qué oportunidades tiene un docente de escuela pública realmente de desarrollarse profesionalmente? Desde el punto de vista de la gestión del Ministerio de Educación, que debería tener una política de formación permanente. Bueno, ahí está el INAFOCAN, que es para eso. Sí, pero el INAFOCAN, en vez de dedicarse a la formación permanente de los docentes en ejercicio, han ido distorsionando su función para formar bachilleres por excelencia. Formación inicial, no formación continua. Formación inicial. No, pero hay un buen porcentaje que sí se dedica a formación continua. Sí, a formación continua. Pero a lo que me refiero es a la calidad. Pero la calidad de la formación. Porque recuerda también que, y hay que decirlo también con toda responsabilidad, muchas universidades en el país, ¿qué están haciendo? ¿Están formando o estamos titulando? ¿Están formando o están titulando? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, y Sixto, yo te pregunto, ¿es posible que un profesional de la educación mejore sin tener un diagnóstico de sus necesidades formativas? Entonces lo primero es que no se cuenta con un diagnóstico porque el Ministerio de Educación no lo ha hecho. Fíjate, ¿por qué? Fíjate incluso cómo venimos luchando porque se aplique la evaluación al desempeño docente, y somos los docentes que lo estamos demandando, que lo estamos exigiendo. O sea, ustedes son los que están exigiendo que los evalúen. Claro. Ustedes los docentes. Porque ¿cómo es que el ministerio puede tener una campaña de descrédito hacia la clase docente del país a diario, calificándolos de que somos incompetentes cuando ni siquiera nos ha evaluado? Eso está totalmente fuera de la realidad. Mira lo que pasa con la formación y las oportunidades de los y las docentes. ¿Cuál es la política de becas que el Ministerio de Educación tiene más allá del INAFOCAN para garantizar maestrías y doctorados? El docente y formación continua, el docente tiene que cubrir de su propio salario, que apenas está 2,000 pesos por encima de la canasta promedio que establece el propio Banco Central, que está en 45,000 pesos. Además de que el docente tiene que suplir todas sus necesidades, además de que también tiene que comprar muchos de los insumos que va a utilizar en la escuela porque no son suplidos por el ministerio, entonces también tiene que cubrir o su propia maestría o su propio doctorado del propio salario. A pesar de tener miles de millones para eso en presupuesto. Pero claro, miles de millones, pero además el docente dominicano y la canasta cultural. Porque el docente no se trata solo de la canasta básica, la canasta promedio que la gente conoce, de la alimentación, de la salud, de la medicina. ¿Qué porcentaje de docentes en el país no tiene vivienda propia y tiene que cumplir y tiene que pagarla de su salario? Pero además de eso, debe tener una computadora, debe tener... bueno, les dieron computadoras. ¿Qué pasó con las computadoras? No, todo eso se ha destruido. El ministerio ya no sirven. Se ha dañado, no sirven. Entonces hay una canasta cultural que está relacionada con la parte de los libros de texto, de la formación, de la información y de las plataformas que el maestro tiene que cargar solo con todo eso. Porque el ministerio se ha encargado de, en una gestión vertical, por lo tanto autoritaria, por lo tanto no democrática, no considera a los docentes como sujetos dignos de ser respetados, al igual que a los estudiantes, y entonces solo se busca ordenar,
solo se fiscaliza. Entonces, y como tienen la visión, como decíamos ahorita, de centrar todo el aprendizaje y su impacto y todos estos factores en el papel del docente, cuando el docente solo incide en 3 de esos 13 factores y todo lo demás corresponden a la gestión educativa, ¿quién es que ha fracasado? Es la gestión. Entonces el docente tiene que cargar con toda esa situación, también con situaciones socioemocionales. ¿Quién acompaña al maestro en sus situaciones de salud? Es que no hay un sistema de apoyo a la labor docente. En sus situaciones de salud. Ahora mismo te puedo decir que nosotros conocemos cientos de casos mensual, porque llegan al ADP informes de situaciones de salud, debido a que hay un contexto escolar que es muy estresante, precisamente porque tú tienes una jornada escolar extendida, vacía, una jornada escolar extendida que el ministerio no la ha atendido y por eso realmente no funciona como debería ser. No es la jornada escolar extendida como tal, pero tú tienes un docente que no tiene un ayudante, un docente que no tiene tiempo ni siquiera para almorzar, un docente que tiene que hacerlo todo porque ni los monitores, ni las artes, ni la educación física integral están en la escuela dominicana, que hoy el 72% es de jornada escolar extendida, y entonces el docente tiene que hacerlo todo. Y está claro que con esa carga y además con la campaña de querer desmeritar su labor y de descrédito para matarlo moralmente, que el Ministerio de Educación ha buscado eso en la actual gestión, entonces, ¿cómo puede estar lo suficientemente motivado? Y aún así, el maestro y la maestra dominicana se esfuerza cada día y es el que construye la patria día por día. ¿Puede mejorar a pesar de todas esas deficiencias, desmoralizándolo constantemente en los medios de comunicación? No, no puede mejorar, porque deberíamos estar apoyándole, respaldándole. Leí ayer a un pensador y dice, bueno, el pueblo, la sociedad que termina perdiendo la memoria histórica, termina olvidando a sus maestros. Y el maestro es clave, es el ser fundamental para construir esa memoria histórica, para formar nuestras generaciones. Claro que no vamos a... se cuecen habas como en todas partes, claro. pero eso no es la mayoría del magisterio. Cuando ocurre un hecho, que no solo ocurre en la sociedad dominicana, ocurre en todas las sociedades del mundo. Es así, eso y aquí es donde menos ocurre. ¿Por qué? Porque el magisterio dominicano es bien preparado en términos de que se ha... mira, las licenciaturas, lo que tiene que ver con... El maestro, vamos a decirlo popularmente, se la busca siempre en el sentido de procurar ir a la universidad, formarse y además luego hacer su maestría, hacer su doctorado, pero sin el respaldo de la gestión del Ministerio de Educación de manera integral, más allá de lo que hace el INAFOCAN, realmente y lo que hace el IFODOSO, realmente no hay una política muy bien, ni de motivación ni de mejoría de las condiciones de vida de los docentes. Bueno, aquí es muy obvio que hay un ataque constante contra la figura del docente y se olvidan hasta de la naturaleza humana. Más que denigrarlos, lo que deberían hacer es motivarlos, elevar su figura. Pero ya tú lo has descrito excelentemente. El siguiente punto ligado a la calidad de la educación, según establece nuestra legislación, tiene que ver con la programación académica y los contenidos curriculares y los materiales didácticos que deben ser adecuados. ¿Son adecuados? ¿Los materiales son suficientes? ¿Es nuestro diseño curricular nuevamente adecuado a ese sujeto que es el estudiante que va a la escuela pública? No, la propuesta curricular dominicana no está acorde a la realidad de la sociedad dominicana, al contexto y a la realidad que viven nuestros estudiantes. Y los recursos, los materiales. Y si tomamos en cuenta lo que ocurrió con los libros de texto, primero la gran cantidad que se perdió, que fueron
tirado en un almacén por ahí de otra gestión, y luego entonces lo que implica la falta de planificación, la falta de continuidad. Cada ministro viene con un concepto de un libro, con un concepto en su cabeza de un contenido, con un nuevo plan, y entonces no hay continuidad tampoco. ¿Y cómo se sienten los maestros? Pero además los errores. No, los errores, eso vamos. Pero que fueron denunciados. Una pregunta, yo te escucho hablar. Y además, ¿a quiénes se decidieron poner en manos la edición de los libros y de su contenido? No, realmente aquí es muy obvio lo que ha sucedido, pero yo ahora me nace una pregunta, ahora que te escucho hablando. Entonces, ¿cómo se sienten los maestros y los niños de las escuelas públicas teniendo que vivir día a día toda esta incoherencia que tú has descrito? Bueno, haciendo de tripas corazón, tanto docentes como estudiantes, de tripa corazón. Y esos docentes son los responsables fundamentales de los talentos que salen de la escuela dominicana, porque los hay y realmente vemos muchos ejemplos, pero es prácticamente debido a eso de hacer de tripa corazón. Entonces se siente realmente que no recibe ese respaldo y ese apoyo logístico, de libros de textos adecuados, a tiempo, de registro de grado, de todos los instrumentos que tienen que ver con esta parte del registro de grado, lo que implica los cartones de notas, lo que implica la parte, toda esa parte. Los materiales del día a día de la escuela. Los materiales didácticos, insumos del día a día de la escuela. Hablamos de pizarras digitales y a dónde se fueron y dónde la han instalado realmente el internet. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué contenido tiene? Entonces, realmente ese es un punto donde también el ministerio se ha quemado relacionado a esta parte de los insumos. Muy bien. El siguiente punto que refiere la ley tiene que ver con las condiciones físicas desde el punto de vista del ambiente en que se encuentra la actividad educativa, incluyendo las aulas, los laboratorios, bibliotecas, canchas, comedores, áreas de recreación, servicios de agua potable, iluminación, mobiliario, equipamiento. ¿Responden las escuelas públicas precisamente a este artículo de calidad educativa que refiere la ley? No responde en su generalidad. Por ejemplo, tenemos centros educativos, para ir poniendo algunos indicadores, que todavía no tienen comedores y los estudiantes tienen que almorzar en los pasillos. ¿Y los laboratorios acompañados por su docente? ¿Tienen laboratorios? Laboratorio de ciencia tampoco. ¿Y el agua potable? El agua potable, en alrededor de un 40% de los centros educativos del país siguen con dificultad con agua potable. Y las condiciones y el mobiliario de los estudiantes, el mobiliario de los docentes, el salón para que los docentes puedan planificar bien, para que puedan hacer su trabajo, y las condiciones del aula, su espacio, la ventilación. El medio ambiente escolar. La ventilación, el medio ambiente escolar. O sea, se desenvuelve en medio de las precariedades. Oye, y las con tanto deficiencias. Dinero. Con tanto dinero en el 4%. Claro, porque el dinero no está aterrizando en la escuela. Y los fondos descentralizados es un capítulo que no llega, no impacta tanto, porque es para obras menores en los centros educativos públicos del país. Tampoco los pueden pero usar. el mayor porcentaje del dinero no está aterrizando en la escuela. Wow. Está aterrizando en lo privado, en los planes burocráticos del ministerio, en salarios de funcionarios, tanto nacionales como internacionales, en programas que están divorciados, que solo benefician a esa realidad de la escuela y que solo beneficia a los contratistas, que muchos de ellos forman parte incluso de la propia estructura del Ministerio de Educación, porque ha sido prácticamente asaltado por la parte de la oligarquía dominicana y del sector empresarial y privado, el Ministerio de Educación. Ha sido ocupado, francamente. Ocupado, así es. Bueno, señores, hemos escuchado a un actor vital del día a día de la escuela pública, un dirigente magisterial que conoce la escuela por dentro,
que está día a día visitando las escuelas, las comunidades, que escucha a las familias, los estudiantes, a los docentes, a los técnicos, a los verdaderos actores sustantivos de la educación dominicana, describir en este año 2024 qué ha pasado con la escuela dominicana. Creo que todo lo que él ha dicho en esta ocasión ha descrito correctamente por qué fracasa la educación pública en nuestro país. Si ustedes tenían alguna duda, han escuchado de un testigo del día a día de la escuela, que la conoce por dentro, que la vive día a día. Por esto, hacemos un llamado nuevamente al presidente de la República, a las autoridades del Ministerio de Educación, a que sincericen su ejecución, a que realmente le den al pueblo dominicano ese derecho a la educación, que tomando en cuenta lo que ha dicho hoy el profesor Sixto Gavín, es muy obvio que la escuela pública no garantiza calidad educativa y que los niños de la República Dominicana no pueden ejercer efectivamente ese derecho universal y constitucional a una educación de calidad. Ya lo hemos revisado en esta ocasión, tomando en cuenta estrictamente lo que dice la ley. Por lo tanto, es la misma ley la que se está violando, la Ley General de Educación, no solo la Constitución Dominicana, al ejercer una función tan pobre y tan ineficiente de la gestión en sí del Ministerio de Educación. Sixto, ha sido un placer, muchísimas gracias. Creo que has brindado mucha luz al pueblo dominicano sobre la verdad de nuestra educación pública y sobre las áreas que todo el pueblo dominicano debe empezar ya a luchar porque se mejoren. Gracias a ti, Juan, un gran placer, y tenemos realmente que entender que autoridades que violentan sus propias normas realmente no pueden seguir al frente del Ministerio de Educación, porque ni tienen la honestidad, ni tienen la ética, ni la integralidad, y así como tampoco creen en el desarrollo de la sociedad dominicana a partir de una educación pública, laica, liberadora, que no sea mercantilista, que no sea neoliberal y que no sea utilitarista, sino enfocada precisamente en el propio currículum del enfoque sociocultural y constructivista. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Sixto. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Este va a ser nuestro último programa de este año 2024. Por favor, denle like, inscríbanse en nuestro canal, compartan este programa, porque ese es el tipo de contenido que la sociedad dominicana necesita, para que entendamos todos juntos como sociedad cómo vamos a poder ejercer el derecho constitucional a una educación de calidad. Muchísimas gracias.